Después de soportar un periodo de guerra que condicionó toda una nación a sufrir una violencia desmedida, la esperanza de un acuerdo reflejaba la aclamada paz que suplicaba el pueblo. Pero con lo que no se contaba era que este traería consigo una nueva réplica más fuerte de violencia, una violencia sangrienta y sombría. Con el Frente Nacional se desataron varias consecuencias. Una de ellas, y con más trascendencia, fue la exclusión política. La estrategia para deshacer todo pensamiento fascista o comunista por parte de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría presionó a Colombia para que hiciera lo mismo. Este desacierto llevó a la creación de guerrillas como las FARC, el ELN y el EPL, y a un conflicto armado que desató otra era de violencia. En los años 80, representantes de la guerrilla de las FARC, como Manuel Marulanda, alias Tiro Fijo, Alfonso Cano y Raúl Reyes, entablaron sus diálogos sobre la paz en la presidencia de Belisario Betancur. Estos se conocieron como los Acuerdos de la Uribe, que se hicieron en el departamento del Meta en el año 1984. Un año después, el 28 de mayo de 1985, nace de este acuerdo el partido político de la Unión Patriótica. Esto fue como estrategia para la incorporación de los combatientes de las FARC a la vida legal. También integró a otros sectores de la sociedad, como el Partido Comunista, el campesinado colombiano y líderes sociales. Un gran número de simpatizantes que pertenecían sobre todo a las regiones del Meta, Magdalena Medio y Urabá, zonas marcadas por el conflicto, se unieron a ese nuevo partido político. La UP se rigió bajo 5 ideologías: pacifismo, progresismo, socialismo democrático, bolivarianismo y socialdemocracia, todas con el propósito de garantizar el bienestar común, la pacificación del territorio y una transformación más equitativa y justa para la sociedad colombiana. Reivindicó la memoria de un país fragmentado para no volver a cometer los mismos errores. La UP consiguió ser la tercera fuerza política. Los ideales revolucionarios de la Unión Patriótica tuvieron un buen recibimiento en las mentes de los colombianos. Los resultados electorales del año 86 mostraron ciertos avances con respecto a las elecciones legislativas y presidenciales. Obtuvo 2 candidatos de izquierda para la presidencia, 23 alcaldes, 351 concejales, 9 representantes a la Cámara y 5 senadores. Esto representó una amenaza para la oligarquía, las élites tradicionales y grupos que estaban en contra de toda insurgencia, de todo pensamiento guiado a la construcción social. Empezó una temporada de desapariciones, atentados, amenazas y asesinatos en contra de políticos, activistas, líderes y cualquier persona o familiar que guardara lealtad al Partido de la Unión Patriótica. Una persecución intensiva que buscaba impedir la expansión de sus ideales y debilitar sus estructuras organizativas tanto locales como nacionales. La respuesta a la oposición fue un magnicidio. El primer año de trabajo del partido fue atacado con la muerte de más de 300 integrantes. Este fue el escenario que tuvo que soportar y coexistir por varios años el movimiento UP en el país. El terror llegó a tal punto que entre los integrantes del partido surgió un presagio de quién sería la siguiente víctima. Porque pues en mayo, el 7 de mayo me dispararon y bueno, ya sabíamos que me tocaba, porque eso parecía como subir al cadalso. Nosotros sabíamos ya quién seguía. Todo bajo el propósito de esfumar y dejar ilustrado que cualquiera que quiera cambiar al país debe pensarlo 2 veces. Los rasgos que confluyeron a conformar una persecución sistemática estuvieron compuestas por la propuesta de varias autodefensas armadas, una manera de hacer justicia a mano propia. Esto fue apoyado con colaboración y financiación de estructuras estatales, grupos de narcotraficantes y algunos poderosos hacendados y terratenientes. Los diferentes intereses entre productores y traficantes llevó a una disputa por el control territorial y las relaciones comerciales
entre el narcotráfico y los grupos armados. Esto provocó que los narcos apoyaran la alianza contrainsurgente. Para 1988, narcotraficantes como Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, y Víctor Carranza ordenaron de forma selectiva matar a todo integrante del Partido Patriótico por tener relación con el grupo armado de las FARC o por promulgar leyes en contra de sus actividades ilícitas. En esa época, las instituciones estatales promovieron un proyecto de seguridad nacional que fue ejecutada por la fuerza pública. Hablamos del ejército y la policía. Este proyecto iba en contra de toda ideología comunista y fue promovida por Estados Unidos. Su aplicación no hizo distinción a cualquier persona que tuviera oposición a la derecha. De igual manera, esta sería señalada y sentenciada, ya fuera alzada en armas, líder político o militante pacífico. De igual forma, los hermanos Fidel y Carlos Castaño también crearon grupos anticomunistas que lucharon contra las ideologías de las FARC. La aparente colaboración civil y militar fue el disfraz para esconder la violación de los derechos humanos a todo un grupo social. En medio de un acuerdo que se dirigía a establecer un nuevo comienzo para la patria, la perpetración del genocidio contra el partido político de la Unión Patriótica puso en duda toda veracidad democrática. Varios integrantes renunciaron de manera colectiva para evitar ser asesinados. Esto dio como consecuencia la pérdida de su base política en las elecciones al no tener voceros y votos suficientes que mantuvieran el partido en el reconocimiento jurídico en el año 2002. Las FARC se retiraron de su alianza con el partido y retomaron el combate. La Operación Colombia terminó de sellar la separación de cualquier acuerdo cercano de paz entre el Estado y la guerrilla. Los graves e intensos hechos de operaciones encubiertas para acabar con la vida de los militantes del partido, como por ejemplo el Baile Rojo, primer operativo contra la Unión Patriótica, abarcaron más de 2 décadas con 6 gobiernos de diferente filiación política, lo que señala la intención rastreadora que afectó y aún afecta la convivencia y tolerancia social en Colombia, una completa guerra sucia. Jaime Pardo Leal, abogado y político colombiano con el que la izquierda del país había logrado su más alta votación en las elecciones presidenciales de 1986. Murió el 11 de octubre de 1987, tras un atentado en el que 3 sicarios interceptaron el vehículo en el que se movilizaba Jaime Pardo, su esposa, sus 2 hijos y su escolta. Esto ocurrió en la vereda Patio Bonito, del municipio de Tena. Pardo Leal había denunciado alianzas de la clase política con el narcotráfico y el paramilitarismo. Libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio. Bernardo Jaramillo Osa. Este político fue quien asumió la presidencia de la UP tras el asesinato de Jaime Pardo. Cuando Jaramillo era miembro del Senado y candidato presidencial, fue asesinado el 22 de marzo de 1990 en Bogotá a manos de un sicario y paramilitar de 16 años. El sicario le disparó cuando Bernardo estaba frente a una farmacia que quedaba en el camino hacia el terminal Puente Aéreo. El joven político de 34 años cayó herido en brazos de su compañera sentimental y sus últimas palabras fueron: Mi amor, no siento las piernas. Estos hijueputas me mataron. Abrázame y protégeme que me voy a morir. Poco a poco y de manera crónica, la muerte de personajes partidistas del partido de izquierda se convirtió en una noticia diaria. Personas acribilladas en las puertas de sus casas, familias desplazadas, huyendo por las constantes amenazas, concejales y representantes de la Cámara desaparecidos o asesinados. Manuel Cepeda Vargas, abogado, periodista y político colombiano que como miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano denunció la persecución política contra el PSC, la Unión Nacional de Oposición y la Unión Patriótica.
Cepeda fue asesinado por agentes del Estado apoyados por grupos paramilitares cuando se dirigía al Congreso de la República, donde dirigía un debate acerca de la adhesión de Colombia al Protocolo de Ginebra, en la localidad de Kennedy, Bogotá. José Antequera, activista y político asesinado el 3 de marzo del 89 en un atentado realizado por alianza entre grupos paramilitares, organismos de seguridad del Estado y narcotraficantes. Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Aída Abella, política y psicóloga colombiana, sufrió un atentado presuntamente por grupos paramilitares el 7 de mayo de 1996 en la autopista norte de Bogotá. Fue atacada con una bazuca. Sin embargo, la en ese entonces concejal de Bogotá logró salir ilesa y tras el hecho hizo una llamada a la radio para dar a conocer y denunciar el terrible suceso. A partir del atentado y de los asesinatos de sus compañeros, decidió una semana después salir al exilio en Suiza. Luego de 17 años, regresó a Colombia para seguir ejerciendo actividad política en la UP, siendo actualmente la presidenta del partido. El 13 de agosto de 1987 se realiza en la ciudad de Medellín la Marcha por la Paz, la Vida y la Defensa de los Derechos Humanos. Esta marcha fue conocida como la de los Claveles Rojos. Fue convocada por la UP como protesta ante el asesinato selectivo de miembros y simpatizantes de su partido. Muchos pueblos fueron destruidos y aniquilados por haber elegido un político asociado con la Unión Patriótica. Fue el panorama más aterrador que el país vivió en la década de los 80 y 90. El 27 de febrero de 1990, en Ungía, también conocida como la Puerta del Darién, fueron asesinados Mauricio Ramírez, quien en la época era líder de la UP. En ese entonces, la comunidad respiraba aire de miedo, pues los hermanos Castaño estaban arremetiendo contra los simpatizantes de la Unión Patriótica. Claro está que los hermanos fueron los causantes de la muerte de Ramírez y los otros miembros que llevaban por nombre Camilo Arturo Botero, Nora Ruiz, Francisco Atención y Omar Ruiz. Esta masacre tuvo lugar en el parque principal del municipio. A pesar de que los hechos sucedieron en la cercanía de la estación de policía, ninguno de los partícipes de la masacre fue perseguido y mucho menos capturado. En la noche del 11 de noviembre de 1988, un grupo de paramilitares, en compañía de oficiales de la Policía de Segovia y miembros del Ejército, entraron al municipio hasta llegar a la plaza central. El primer objetivo fue la sede de la alcaldía. Luego, en medio del silencio de la noche, recorrieron a pie el pueblo con una lista y no pararon hasta que fusilaran a todos los que aparecieran en ella. La masacre dejó un total de 43 personas asesinadas. Los paramilitares abandonaron el pueblo, no sin antes dejando mensajes claros de amenaza a la población de Segovia. ¿Cuál fue el motivo para cometer este crimen? Haber escogido un alcalde del partido de la Unión Patriótica. A raíz del fracaso del proceso de paz, la alcaldesa María Mercedes Méndez creó la Gran Cumbre de la Reconciliación y la Consolidación de la Paz del Alto de Ariari. Fue una asociación de los municipios del Alto de Ariari que buscaba conseguir un alto al fuego en la región. Lamentablemente, esto no duró mucho, ya que en mayo de 1992 ocurrió una masacre por parte de hombres armados, que destruyó en gran parte el municipio. El gobernador del Meta en esa época, Armando Vaquero, cuando se enteró de los hechos ocurridos, pidió a la fuerza pública sentada en el castillo que se dirigiera a Caño Cibao. Sin embargo, según Vaquero,
no hicieron presencia con el argumento de que podrían ser emboscados por la guerrilla. El caso quedó impune. Las investigaciones han tenido repercusiones significativas, pero no suficientes sobre el crimen del genocidio contra la Unión Patriótica. Aún existen casos que han llevado procesos largos de judicialización, como otros que quedaron archivados sin ninguna respuesta o en términos de verificación, censura e impunidad. La indemnización hacia las familias que sufrieron la desolación e impacto del genocidio no cubrió por completo el vacío y desasosiego que la violencia dejó en ellos. Según informes de la Fiscalía General de la Nación, la Corporación Reiniciar y el Centro Nacional de Memoria Histórica mostraron un promedio estimado de más de 5.000 víctimas por asesinatos, desapariciones o secuestros ocurridos entre mayo de 1984 y diciembre del 2002 contra el Partido de la Unión Patriótica. Entre sus informes se reconocen 2.049 víctimas sobrevivientes de hechos de violencia como amenaza, tentativa de homicidio, tortura, desplazamiento forzado y exilio. Para el 2013, el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica al partido de la UP, pero fue hasta el 2016 que el Gobierno Nacional reconoció la responsabilidad del Estado en el genocidio de la Unión Patriótica por no actuar de manera preventiva ante un exterminio que estaba en marcha, una respuesta tardía después del impacto que tuvo un crimen de lesa humanidad. Lo que le sucedió al movimiento de la Unión Patriótica representa la discriminación, intransigencia y censura como estrategia para exterminar toda oposición que ofrezca un cambio positivo para el país. 30 años después de esta masacre, los colombianos continúan siendo testigos de una historia similar. Desde la refrendación de los acuerdos de paz con las FARC en diciembre de 2016 hasta la fecha, más de 300 líderes sociales y activistas de la paz de diferentes departamentos han muerto por defender y proteger sus territorios, por ser instrumentos de armonía para su comunidad o por promover proyectos que edifiquen su nación. No hay que olvidar a nuestros líderes, no hay que ignorar las injusticias, no hay que rechazar los ideales. En la historia de Colombia aún permanece latente la sangre de personas que creyeron y lucharon por la unión de un país que desde su fundación ha permanecido fragmentado. La memoria permanece en el desgastado y vacío corazón de Colombia. Y en medio de tantos hechos y testigos, ¿aún miramos con los mismos ojos nuestra patria? ¿Decidiremos el cambio y pediremos perdón? Creo que eso está entre tú y yo. El cambio está en nosotros y sabemos cómo hacerlo. Desde mis ojos era ayer inalcanzable, paz añorada, libertad del alma, dame el aliento para sanar el tiempo y el silencio.